Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. En este pequeño tutorial voy a explicar el manejo de Excel enfocado a macros. Una macro simplemente se denomina, es una forma de automatizar, ¿no? Una serie de tareas repetitivas, una serie de acciones que tengo que repetir una y otra vez. Entonces, esta macro conforma un conjunto de datos que se almacenan en un lugar especial de Excel y que están disponibles para que yo los pueda utilizar cuando yo las necesite, ¿no? Por ejemplo, si todas las mañanas tengo que crear un reporte de ventas y en ese reporte siempre debo dar el mismo formato a los textos, lo que yo podría utilizar es una macro, ¿no? Para de esta forma automatizarlo, ¿no? Macro utiliza un lenguaje de programación conocido como Visual Basic. Acá es donde se implementan todas las funcionalidades de Excel que se van a aplicar al programa. Pero también, aún sin conocer un poco de programación, también Excel te permite realizar una macro. A esto le llaman macro sin programación, donde yo también podría ejecutar una macro, ¿no? Para mostrar la ficha de programador o desarrollador, cabe recalcar que programador se le llama en Excel 2007 y 2010. Desarrollador es conocido ya desde de Excel 2013 y 2016, pero los pasos siguen siendo los mismos. Me voy acá a opciones, personalización de opciones, cliqueo en desarrollador y le digo aceptar. A ver, acá tengo abierto mi libro de Excel. Acá no tengo habilitada todavía la opción de desarrollador. Entonces lo que voy a hacer, voy a irme a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, le cliqueo en desarrollador, le digo aceptar. Y ahí está, ¿no? Ya se ha habilitado en este caso la ficha de desarrollador, donde ya tengo, donde ya podría realizar trabajar con macros, ¿no? Entonces, macros sin programación. En este caso, lo que se utiliza es algo del llamado o conocido como grabadora de macros, ¿no? La que almacena cada acción que voy realizando en Excel. Y en este punto es importante recalcar que es mejor realizar una planificación de lo que voy a hacer para que no se vaya grabando algo que sea innecesario, ¿no? Una acción innecesaria. Entonces, para poder habilitar esta opción de grabador de macros, me voy a desarrollador y luego en este caso a este botón de acá, que esta es la de grabar macro, ¿no? Entonces, una vez hecho clic en esto, se habilitará este cuadro de acá, ¿no? Donde acá lo que me pide es un nombre de la macro. Yo le puedo llamar macro 1, por defecto me dice macro 1, yo le podría llamar con el nombre que quiera, por ejemplo, primera macro. Luego me dice tecla de método abreviado, o sea, una combinación que me permite ejecutar, o sea, con las teclas específicas de forma inmediata, o sea, un acceso directo, ¿no? Con teclado. Acá le podría colocar una A, por ejemplo, ¿no? Para que inmediatamente teclee control A, también se puede activar la macro. Acá me permite, me pregunta si yo quiero guardar esta macro por defecto en este libro me aparece, pero también tengo las opciones de guardar en otro libro, ¿no? En otra hoja, etcétera. En este caso, bueno, acá hay que escoger una opción. En descripción lo que se coloca es una descripción de la macro. Por ejemplo, esta macro sirve para ejecutar esta tarea, etcétera, ¿no? Y luego aceptar. Acá por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿no? Donde está en el nombre de la macro, se llama mi primera macro. La combinación de teclas es control D, ¿no? La macro se guarda en este libro y bueno, la descripción está vacía, ¿no? Y fíjense acá, cuando yo inmediatamente le coloco aceptar, acá se habilita esto ya. En este botón se transforma en azul y eso implica que en este momento ya está grabando macro, está grabando todas las acciones que voy a realizar, ¿no? Para detener en este caso la grabación, simplemente hago clic otra vez ahí mismo y ya está grabada mi macro, ¿no? Para nuestro ejemplo, a ver, tenemos esta planilla de acá, ¿no? Donde vamos a suponer que el docente o alguna persona encargada nos entrega esta planilla de acá, donde
debo llenar yo constantemente, o sea, el mismo procedimiento acá, me van a entregar acá el nombre y las notas llenadas y yo debo completar esta columna de acá y lo debo hacer en cada planilla. Es una tarea repetitiva. Acá me puede servir, por ejemplo, una macro. A ver, para ejemplificar lo haremos. Acá vamos a suponer que acá tenemos los nombres. Vamos a colocarnos una nota final, por ejemplo. Para evitarnos de llenar uno por uno, vamos a utilizar la fórmula de aleatorio entre la nota mínima entre 0 y 100. Vamos a colocar, entonces vamos a decir valor inferior 0. Acá me dice que a continuación debo utilizar punto y coma. Este detalle es muy importante porque si en mi Excel estuviera configurado de otra forma, acá aparecería si es punto y coma o coma, ¿ya? En mi caso es punto y coma, por lo tanto yo estoy trabajando bien, ¿no? Entonces, valor superior en este caso para la nota máxima sería 100, ¿no? Cierro paréntesis, le digo enter, y ahí está, ¿no? He generado una nota entre 0 y 100. Y simplemente arrastro para las demás celdas, ¿no? Ya, entonces vamos a suponer que esta es la planilla que me han entregado el lunes, una planilla de lunes. Esta la vamos a guardar, digamos en otra, vamos a hacer un respaldo acá, vamos a guardarla, ¿no? Donde vamos a suponer que esta es la planilla del día martes, la planilla del día lunes y la planilla del día martes, ¿no? Vamos a trabajar sobre la planilla del día lunes para que automáticamente se replique y se ejecute en esta planilla de día martes, ¿no? A ver, acá por ejemplo, la observación simplemente, acá para saber si está aprobado o reprobado, simplemente vamos a utilizar la función sí, pero previo a eso vamos a grabar nuestra macro, ¿no? Vamos a irnos al desarrollador. Acá está la opción de grabar macro, ¿no? Le digo clic sobre eso. Y ahí está el cuadro que ya les mencioné anteriormente. Donde acá en nombre de la macro le vamos a colocar primera macro. Es importante que no se coloque espacio en este punto. Si quiero colocar, si hay dos palabras, lo que podría utilizar es una barra baja. O simplemente colocarlo todo en una sola palabra, ¿no? O en todo seguido sin espacios. En este caso yo lo veo para que sea un poquito más explicativo, le voy a colocar con barra baja, primera macro. Tecla, en este caso el método abrir, le voy a colocar control A. Acá fíjense, ¿no ve? De lo que les mencionaba yo, el libro nuevo. En este caso yo voy a seleccionar este libro. Quiero que se guarde acá mismo. En descripción no le voy a colocar nada. Podría colocar, por ejemplo, esta macro me permite llenarlas si un alumno ha reprobado, aprobado, etcétera, ¿no ve? Entonces, no, pero no le voy a colocar nada. Le voy a colocar simplemente aceptar. Y fíjense acá, se habilitó ya, ¿no ve? Ya está grabando en este momento. La grabación del macro ya está en este caso en proceso. Por lo tanto, ya está grabando cada acción de lo que voy a hacer. A partir de este momento ya se grabará todo lo que voy a hacer. Entonces, aquí ahora sí. Para saber simplemente en esta nota si ha aprobado o reprobado, simplemente vamos a utilizar la función sí. La función sí. Donde la función sí compone de tres valores, ¿no? La primera es la pregunta, por sí y por no, ¿no ve? La pregunta acá sería si esta nota de acá esta nota de ahí ya, muy bien, ahora sí. Si esta nota de acá es mayor o igual a 51, entonces en este caso, como es texto, sería por valor verdadero, por sí sería aprobado, ¿no? Por no sería reprobado. Simplemente arrastro hacia abajo, listo, tengo ahí todas las formas, ¿no?
Como acá tengo un valor con fórmula, bueno, cada vez que realizo algún paso se cambia, ¿no? Acá, digamos, para que no ocurra eso, lo que puedo hacer es copiar esto, seleccionar todo y copiarlo, irme a la primera celda y pegarlo, y acá escoger el pegado solo de valores. Le doy escape y acá fíjense ya no tiene fórmulas y lógicamente ya no va a cambiar. Acá si le coloco 10, probar, ¿no? Ya está. Bueno, ya está terminado. En este caso no hay nada más que hacer. Voy a detener la macro. Clic sobre esto de acá. Bueno, ya se editó, ¿no? Ya está grabado nuestra macro, listo. Ahora sí, entonces me voy a la hoja del día martes. Donde yo quiero ejecutar lo mismo, pero en este caso, como ya tengo grabado una macro, la idea es que ya no se repita lo mismo, ¿no? La idea es que como ya está automatizado, simplemente vaya a la macro y esto se llene automáticamente. A ver, veámoslo, ¿no? Acá tenemos en este caso la planilla. Para buscar la macro que he generado, debo ir acá, macros, y ahí está, ¿no? Mi primera macro, la que acabo de crear. La digo ejecutar y evidentemente ha ejecutado tal como había ejecutado en el anterior, ¿no? En este caso lo hizo de forma rápida, ¿no? Y acá, como se puede ver, está en la forma y todo, ¿no? De esa forma se trabaja con macros. En este caso un ejemplo simple para ejemplificar la utilidad de una macro, ¿no? Para guardar un Excel con macros, lo que debo hacer es un poco ligeramente a lo que yo venía haciendo, ¿no? Con un libro de Excel normal. Lo que debo hacer es guardar como. Acá debo seleccionar la opción que dice libro de Excel habilitada para macros, ¿ya? Libro de Excel habilitada para macros. En otro caso no funcionará, ¿no? Entonces digo guardar. Ya. ¿Qué pasaría si guardo como un Excel normal? Simplemente lo que va a pasar es que la macro no se va a guardar, ¿no? Es un Excel normal, no tiene nada. Entonces lo que tengo que hacer para conservar la macro que tengo acá es guardar como ya les indiqué anteriormente, ¿no? A ver, acá tengo otro ejemplo. A ver, vamos un momento a la presentación. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, donde tengo una planilla un poco más completa, ¿no? Con nombres. Y acá, en este caso, lo que me piden es realizar esto de acá, ¿no? Llenar el sueldo base de acuerdo al si el puesto es sistemas, el sueldo será de 6.400. Si el puesto de sistemas es sistemas juniors, el sueldo es de 2.700. Si es contador, entonces será de 6.000, etcétera, ¿no? El tipo de contrato también tenemos, si su edad se encuentra entre 20 y 30, eventual. Si su edad es entre 31 y 40, semipermanente, etcétera. Un bono, un extra que se va a aplicar también, un descuento, y el mensaje del tipo de empleado, ¿no? Entonces, acá tenemos un Excel un poco más complicado. Entonces vayamos a resolvamos este ejercicio de acá, ¿no? Vámonos acá y acá lo tengo. Idénticamente al anterior, vamos a copiar esto de acá para probar si nuestra macro funciona. Ahí está.
Bueno, se copió acá el logo de encima. Bueno, no hay problema, lo podemos hacer de acá. Vamos a copiar también esto de acá. Acá. Y ahí está, ¿no? Listo. Bueno, entonces tenemos acá, ya tenemos la planilla, mi respaldo de la planilla. Entonces vamos a trabajar sobre esta de acá, cosa de que la macro se replique en la otra hoja que acabamos de copiar, ¿no? Y a modo de practicar también vamos a llenar estos de acá. En la primera casilla lo que me pide es lo que me dice, a ver si lo voy a leer. Pero antes, lógicamente, vamos a evitar primero la grabación de macros, ¿no? Entonces vamos a ir al desarrollador y le decimos grabar macro. En este caso le voy a llamar macro de llenado, por ejemplo, le puedo colocar control D, hacer el teclado abreviado, la tecla abreviada, y le digo aceptar. Y idénticamente el anterior, ya está grabando la macro. Entonces, bueno, en este caso en el sueldo base lo que nos decía es que si el puesto es sistemas, el sueldo será de 6.400. Si el puesto es de sistemas, entonces el sueldo será de 2.700. Si el puesto es de contador, el sueldo será de 6.000. Y si el puesto es contador junior, el sueldo será de 2.700. Si es secretaria, 2.000. Y en último caso, si el empleado es mensajero, entonces el sueldo será de 1.200, ¿no? Entonces, en este caso, acá sería de esa forma. Vamos a utilizar igual la función si, ¿no? Donde vamos a preguntar si esta de acá es igual a mensajero. Vamos a empezar por el valor más pequeño. Si es mensajero, entonces le correspondería un costo de 1.200, ¿no? Si no fuera este caso, entonces volvemos a hacer otra pregunta. Le preguntamos si este es igual, perdón, este sería, si este es igual a secretaria, ¿no? El sueldo será de 2.000. Si fuera no, hacemos otra pregunta, otra vez el sí, y otra vez en este caso preguntamos si este es igual a contador, ¿no? Si fuera contador, perdón, antes de contador es contador junior, entonces le decimos contador junior, simplemente así coma, así lo mismo. Cerramos, le decimos, si en este caso fuera contador junior, le correspondería 2.700. Si fuera, si este, ahora, si en caso de que no fuera, hacemos otra pregunta, le decimos si este es igual a contador, en este caso ya, ¿no? El sueldo que le correspondería sería 6.000. Y si fuera no, bueno, hacemos una pregunta más, le decimos si este es de sistemas junior, ¿no? Se corresponde a sistemas junior, sistemas JR.
Perdón, acá me olvidé la comilla. La comilla acá. Ahí está. Y en este caso, si fuera Sistemas Junior, le correspondría un sueldo de 2.700. Caso contrario, como no existíamos analizado todas las posibilidades, ustedes tienen la opción de retroceder en el video para poder ver las opciones. Son exactamente 6 preguntas, lo que implica que son 5 preguntas, ¿no? En este caso son 5 opciones la que tengo en sueldo base. Entonces lo que tengo que ejecutar son 5 preguntas. Y entonces acá, si cuento, acá tengo una pregunta, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿no? Y la última opción, como no es ninguno de los casos, lógicamente tiene que corresponder al último, ¿no? Y el sueldo que le correspondía al sistema será de 6.400. Entonces, por defecto, si no fuera ninguno, acá por un último caso le colocaríamos 6.400. Listo. Entonces cerramos ya los paréntesis de cada uno de los sys que hemos abierto. En este caso serían 5. 5, ahí está, ¿no? Estos paréntesis cierran por cada sí que acabo de abrir. Acá tengo 1, etcétera, 9, 2, 3, 4, 5, ¿no? Son 5 paréntesis que tengo que cerrar. Digo enter, ¿no? En este caso es mensajero, le corresponde 1.200, correcto, ¿no? Simplemente arrastramos para copiar las siguientes fórmulas y ahí tengo el resultado, ¿no? Para tipo de contrato me da 3 opciones, ¿no? Me dice si su edad se encuentra entre 20 y 30, entonces considera eventual. Si su edad se encuentra entre 31 y 40, entonces el empleado se considera semipermanente, pero si su edad sobrepasa los 40, entonces se considera como empleado permanente, ¿no? En este caso, vamos a utilizar también la función si, pero acá lo que tengo que considerar son 2 cosas, ¿no? La edad, ¿no? Y además el tipo de contrato en este caso sería acá sería ya, perdón, su edad, ¿no? Solamente su edad. En este caso, pero la edad me da en un rango, ¿no? De 20 y 30, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, puedo utilizar en este caso la función i, ¿no? Que me permite utilizar rangos. A ver, hagámoslo acá. Vamos a utilizar otra vez la función si para preguntar. Le decimos, como es un rango entre 20 y 30, entonces para explicar eso simplemente es así, ¿no? Le digo la edad, que sería este de acá, mayor o igual a 20 y este mismo sea menor, ¿no? O igual a 30. Ahí está el rango, ¿no? Esta forma de explicar acá, esta forma de escribir acá, este es un rango, ¿ya? Cuando yo quiero hablar de un rango, por ejemplo, como en este caso me dice entre 20 y 30, bueno, es una forma de explicar el rango, ¿no? Entonces le digo punto y coma. En este caso, si estuviera en ese rango, me dice que tiene que ser eventual, ¿no? Eventual. Si fuera no, bueno, pasamos a la siguiente opción, o sea, otra pregunta, ¿no? Otra vez le decimos sí, abrimos este paréntesis, y en este caso me da otro rango entre 31 y 40, y otra vez voy a utilizar lo mismo, que lógicamente que en cursos anteriores ya hemos visto que esto se aplica de esta forma, ¿no? Y ahora lo estamos simplemente aplicando ya en algo más avanzado, ¿no? Entonces, decimos mayor o igual a 31 menor o igual a 40, ¿no? Ahí está otro rango, ¿no? Si corresponde a este rango, entonces le digo, dice entre comillas, el resultado sería semipermanente.
Entonces, último caso, como no existe, como son tres opciones, decíamos que cuando son la cantidad de preguntas es de acuerdo a las opciones, ¿no? Si son es una opción, si son n opciones es una menos, o sea, n menos preguntas sería, ¿no ve? En este caso, como son tres opciones, serían dos preguntas, ¿no ve? O sea, menos uno, ¿no ve? Como en el caso anterior teníamos 6 opciones, serán 5 preguntas, ¿no ve? Menos 1. En este caso, como son tres opciones, lógicamente si no es uno ni el otro, por ende tendría que ser el último, ¿no ve? Entonces en este caso para el último ya no hago preguntas, simplemente digo permanente, ¿no? Y vuelvo a cerrar en este caso, como he abierto dos preguntas, voy a cerrar dos paréntesis, ¿no? Ahí está. Simplemente arrastro hacia abajo para los demás y ahí está, ¿no? Bueno, a ver, ahora sí, aquí vamos a habilitar esto para que se pueda ver. Ahora sí creo que se ve mejor. Ahí están las opciones, ¿no? Ahora sí vamos a poder leer. Entonces, en este caso, para bono me dice que si el puesto de sistemas y la edad es mayor o igual a 40, entonces el empleado recibirá un bono de 150 pesos al mes. Si el puesto es otro, el bono será de 100 pesos, ¿no? Acá fíjense lo que les decía, ¿no? Acá tengo 5 opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Lógicamente, entonces la cantidad de preguntas o la cantidad de sí son menos 1, ¿no ve? O sea, serían acá 5. Acá son 3 opciones, por lo tanto serían 2, ¿no? Acá serían ¿cuántas? Simplemente una función sí, ¿no? Entonces vamos a bono. Entonces nos dice que si el puesto de sistemas y la edad es mayor o igual a 40, entonces el empleado recibirá un bono de 150 pesos al mes. Si el puesto es otro, entonces bono de 100 pesos. Bueno, entonces en este caso son las consideraciones que tengo que hacer. En este caso son dos, ¿no? Que el puesto sea sistemas y su edad, ¿no? En este caso juegan dos cosas, ¿no? El puesto y la edad. Entonces, para casos como es donde vuelvan a jugar, vamos a utilizar otra vez la función y, ¿ya? Como el que hemos utilizado acá en rangos, ¿no ve? Acá, perdón. ¿No ve? Entonces vamos a utilizar de esta forma. Le decimos si, abro paréntesis, le digo si en este caso, cuando estamos hablando del puesto, sería este de acá. Si este es sistemas, entonces, perdón, acá son dos cosas, ¿no? El puesto y la edad, ¿no? Entonces en este caso, primero anteponemos y, la función y, donde en este caso, ¿cómo funciona la función y? La función y funciona con acá, lo que se coloca acá son las preguntas. Ya en este caso tengo dos preguntas, ¿no? Es de sistemas y su edad es entre tantos, o sea, son dos preguntas. En este caso, acá, a lo que me puede servir para eso es la función y ya, donde puedo meter acá más de una pregunta. Entonces acá, pregunto primero si este sistema está del puesto y además que su edad sea mayor o igual a 40, ¿no? Que este sea mayor o igual a 40. Cierro paréntesis, ya están las dos preguntas, punto y coma. En realidad para mí, para la función sí, todo esto es la pregunta, ¿no? Todo esto de acá sería la pregunta, ¿no? Habíamos dicho al principio que la función sí lo que tiene es una pregunta por sí y por no, ¿no? Este es por sí y este es por no. Entonces todo esto conforma la pregunta, ¿no? Entonces por sí, si cumples de acá, ¿qué sería? Bueno, de 150, entonces le colocamos 150, ¿no? Por no, dice en otro caso, simplemente 100, ¿no? Y ahí está, solamente una pregunta, como les decía al principio, ¿no? Dos opciones y una pregunta. Arrastramos para copiar la fórmula y ya está, le tenemos ahí, ¿no? Para extra tenemos, dice, si el tipo de contrato es permanente y a lo mucho tiene una falta, entonces se dará al empleado un extra de 3.5% de su sueldo base. Si no, el extra será de 0, ¿no? Entonces, volvemos acá. Bueno, estos son más simples de ejecutar, ¿no? Como son dos opciones, otra vez una pregunta simplemente, ¿no? Entonces le digo, sí,
Y acá, como tengo que consultar otra vez sobre si el contrato es permanente y además la cantidad de faltas es a lo mucho 1, entonces son dos preguntas, ¿no? Otra vez vamos a utilizar otra vez la función i. Entonces le decimos que primero preguntamos por este de acá, que este sea igual a permanente, ¿no ve? Permanente. Y además la otra pregunta, ¿cuál sería? Las faltas, ¿no? En este caso este de acá. Este de acá tiene que ser menor o igual a 1, o sea, a lo mucho 1, ¿no? Eso es lo que significa eso. Bueno, ahí están las dos preguntas. Punto y coma. Lo vuelvo a repetir, este de acá, todo esto es la pregunta, ¿no? Todo eso es esto de acá. Ahora por sí, por el valor verdadero de esto sería, dice 3.5%, entonces del sueldo base. O sea, a este le multiplicamos 0.0, bueno, 3.5% sería de esta forma, ¿no? 35, ¿no? Punto y coma. Por no dice 0. Bueno, 0, ¿no? Listo. Ahí está. Y vuelvo a arrastrar lo demás y ahí está, ¿no? En este caso solo tengo acá una falta y permanente, ¿no? Perfecto. Volvemos ahora a la otra columna que nos dice descuento. Se aplicará un descuento del 2% sobre el sueldo base por cada falta incurrida. Ah, ya. Bueno. Esto simplemente se puede aplicar con una simple fórmula matemática, ¿no? Es solo hacer una multiplicación de cuál con cuál. En este caso, volvemos acá, nos dice, a ver, otra vez vuelvo a leer para que sea más claro. Se aplicará un descuento del 2% sobre el sueldo base por cada falta incurrida. Es un descuento, ¿no? O sea, simplemente es 2% por cada falta. O sea, es una multiplicación. Y a eso lo tienes que multiplicar por el sueldo base. O sea, es una forma matemática de esta forma, ¿no? Al sueldo base le multiplica la cantidad de faltas, ¿no? Por, en este caso, el descuento del 2%, ¿no? El 2%, que sería 0.02. Listo, nada más, ¿no? Eso sería, ¿no? Acá, por ejemplo, 4 faltas, el descuento sería 96, ¿no? Ya, sigamos. El mensaje de tipo de empleado. Ya. En este caso nos dice, si las faltas del empleado son 0, entonces el empleado tendrá un mensaje de excelente empleado, ¿no? Si las faltas incurridas son iguales a 1, entonces se considera un buen empleado. Si el empleado tiene 2 faltas al mes, se considera como empleado irregular. Si el empleado tiene 3 faltas en adelante, entonces se considera un mal empleado. En este caso tenemos 4 opciones. Lógicamente son 3 preguntas, ¿no? Entonces llenemos la última columna. Acá tenemos la opción todavía de pago total, ¿no? Bueno, lógicamente el pago total es, lo vamos a dejar para el final. Vamos a llenar primero esta de acá para no perder el hilo. Entonces nos dice, en este caso, vamos a utilizar otra vez la de preguntas. A ver, opción sí. La columna preguntar sería por la cantidad de faltas, porque nos dice, vamos a repetir, si las faltas del empleado son 0, ¿no? Entonces el empleado tendrá un mensaje de excelente empleado. Bueno, lo que se trabaja en este caso son con la columna de faltas, ¿no? Entonces, si en este caso, este de acá, ¿no ven? Si este de acá es igual a 0, entonces, si tiene 0 faltas, va a ser excelente empleado, ¿no ven? Excelente empleado. Si fuera no, entonces hacemos pregunta por si tiene una falta. Decimos, si es igual a 1, si una falta, entonces será buen empleado, ¿no? Buen empleado.
Si fuera no, bueno. Perdón, acá, no estamos olvidando, acá estamos mal. En este punto, esta es pregunta. Si fuera por no, hacemos otra pregunta. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está correctamente. En este punto hacemos otra pregunta. Si fuera no, decimos en este caso, ¿qué tal? Entonces, acá nos arroja un error. A ver, vamos a ver dónde está el error. Este de acá, ahora sí. Si la tercera opción nos decía, si el empleado tiene 2 faltas, entonces se considera empleado regular, ¿no? Y en otro caso se considera ya un mal empleado, ¿no? Entonces, acá, entonces pasemos la última pregunta, le decimos si es igual a 2, entonces sería un empleado regular, ¿no? Regular. En otro caso, como ya habíamos mencionado acá, como si no es uno ni el otro, entonces tiene que ser la última opción, ¿no? Que sería por defecto mal empleado, ¿no? Ya no hacemos la última pregunta, le decimos mal empleado, ¿no? En este caso serían, tendría que ser ya 3 paréntesis porque son 3 sís, ¿no? Entonces 1, 2, 3, listo. Ya está, ¿no? Ahora sí, volvemos a la columna de pago total. El pago total, lógicamente, es el sueldo base, ¿no? Más el bono, más este extra que tengo acá, lógicamente restándole descuento, ¿no? O sea, una suma y resta simple, ¿no? O sea, entonces podemos decir que es este más esta de acá, más esta de acá, menos esta de acá. Es el pago total. Listo, ¿no? Ya, bueno, ya tenemos llenado en este caso la tabla, nos falta la tablita de abajo, el número de empleados. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es la función contar.si, ¿no? Porque tenemos que contar la cantidad de empleados permanentes. ¿Dónde podemos contar eso? Acá, ¿no? En el tipo de contrato. Acá están los permanentes, ¿no? Entonces tenemos que contar todos los que son permanentes. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. Acá me parece que hemos cometido un error porque no dice permanente. Vamos a volver a corregir eso. Acá está, ¿no? Semipermanente. Debe ser acá, ¿no? Permanente. Ahora sí. Entonces, estamos nuevamente lo vamos a arrastrar. Ahora sí, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 debería ser, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es, vamos a contar en esta columna los que son de contrato permanente, ¿no? Entonces decimos contar.si. En este caso me dice el rango. Bueno, el rango sería de acá hasta acá, ¿no ve? Punto y coma, me dice el criterio. Bueno, el criterio en este caso lo que quiero buscar. Lo que quiero buscar es permanente, ¿no ve? ¿Dónde está la palabra permanente? Cierro el paréntesis. Listo. Y como lo habíamos contado son 5, ¿no? Luego me dice la edad máxima de los empleados. ¿Cómo haría eso? Bueno, eso en este caso utiliza la función máxima, ¿no? ¿De dónde? En este caso de acá, esta columna de acá, ¿no? Acá sacar cuál es la edad máxima y esa sería la edad máxima de los empleados, ¿no? En este caso simplemente la forma muy simple sería igual a max, ¿no? Rango. En este caso de acá hasta acá. Entre paréntesis. Listo, ¿no? En este caso me dice que la edad máxima es 48. ¿Sí? Correcto, ¿no? Luego me dice el número de empleados semipermanentes. Bueno, igual que en este caso permanentes, es lo contrario. O bueno, es similar. Vamos a utilizar la función contar.si. En este caso me pide el rango otra vez. ¿De dónde vamos a contar? En este caso vamos a contar de acá. Decimos desde aquí hasta
key, ¿no? Punto y coma. En este caso el criterio va a ser semi permanente, ¿no? Listo. Cierro paréntesis. Me dice 3, ¿no? En este caso, acá tengo 1, 2, 3. Correcto, ¿no? Me dice total de bonos pagados. Ah, bueno. En este caso simplemente ¿cuál es? Es la suma de la columna de bonos, ¿no? Entonces le digo suma, puedo utilizar la función suma y coloco en este caso solo de aquí hasta aquí, ¿no? Listo. Finalmente el total a pagar en la nómina. ¿Dónde se encuentra eso? En pago total, ¿no? Entonces acá sería otra vez suma de acá hasta acá, ¿no? Listo. Bueno, ya tenemos llenado nuestra tablita. Parecía complicado, pero lo tenemos llenado. Detenemos la grabación y listo, ya está grabado mi macro, ¿no? Para replicarlo simplemente acá, fíjense, no es esta, es esta de acá, ¿no? Aquí está lo que hemos respaldado. Vamos a trabajar sobre esta de acá, ¿no? Entonces, está un poquito más acá. Ya, bueno, ahí tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar la macro sobre esta, ¿no? Para que sea similar. Vamos a ver si está bien acá. Sí, bueno, entonces para escoger mi macro, como hemos hecho con el anterior ejercicio, me voy a macros y aquí está, ¿no? Y bueno, en este caso, como ya tengo dos macros generadas, me aparecen las dos. En este caso voy a elegir la opción que dice macro llenado, ¿no? Y le digo ejecutar. Ya ahí está, ¿no? Automáticamente me llenó la planilla, ¿no? Es más, si yo variara, digamos, aquí algún resultado, también se actualizaría, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a colocar que este tiene, digamos, 55, ¿no? No cambió acá, pero cambió acá, ¿no? La edad máxima es 55. Bueno, entonces con estos dos ejemplos tenemos ya explicado lo que es un macro sin programación, ¿no? Pero habíamos explicado en un principio que el macros lo que utiliza es un lenguaje de programación llamado Visual Basic, pero esto de acá, esto es lo que acabamos de hacer, también genera código, ¿ya? Que lógicamente no se nos muestra, ¿no? Bueno, en realidad ni siquiera nos hemos enterado de qué código se genera a partir de esto, pero tiene código. ¿Cómo lo podemos ver? Simplemente vamos acá a macros, vamos a ver este caso el llenado, vamos a ver el código que se ha generado, le digo acá, paso a paso, y ahí está el código, ¿no? Fíjense. En este caso, este de acá es el código del la primera macro que hicimos, ¿no? Ahí está, ¿no? En este caso, lo que se ha hecho es, lo que ha hecho Excel en realidad es generarme se me ha facilitado, pero en el fondo lo que se ha realizado es, en el fondo lo que se ha hecho es seguir ejecutando código, ¿no? Se ha generado código implícitamente, pero nosotros nunca lo hemos visto. Por eso decíamos que si no sabíamos un lenguaje de programación también podemos utilizar macros, ¿no? Y acá está la segunda parte donde está, que corresponde a la macro del segundo ejercicio que hicimos, ¿no? Que es un poco más larga. Ahí está, ¿no? En realidad, si queríamos haber hecho lo mismo, tendríamos que haber ejecutado este código de acá, ¿no? Para poder realizar, para poder generar esa macro. Bueno, es lo que toca entonces ahora, trabajar con estos códigos y ver cómo funciona, ¿no? Ver un poco lo que ahora vamos a conocer como macro con programación. Entonces les damos este de acá.
Ya, muy bien. Entonces, pasamos a lo que es macro con programación.